A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de 1000 hojas TV en la pantalla de Telesucesos. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Tenemos la presencia de Marta Roldós, muy buenas noches, y nuestro invitado César Montúfar para hablar sobre un tema que a nosotros efectivamente nos interesa. Marta. Muy buenas noches con todos, sí. Y se trata precisamente de algo que la gente reclama en las calles. ¿Cuándo cae el pez grande? En los escándalos de corrupción que hemos visto en lo que va del nuevo gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, que se han destapado algunas ollas, han salido a bailar ministros, fiscales, presidentes de la Asamblea, pero la gente se pregunta, en un entorno del correísmo, donde el presidente Correa sabía y conocía hasta el último tuit que escribían jóvenes adolescentes y sus detractores políticos, donde conocía los correos electrónicos que se escribían entre sí, opositores y periodistas, ¿es posible, es creíble que Correa no haya conocido, no haya sabido, haya estado al margen de la mega corrupción que ya ha implicado una danza de miles de millones de dólares? Y eso nos trae a nuestro invitado de hoy, César Montúfar, que precisamente acaba de hacer lo que gran parte de la ciudadanía reclama, ir tras el pez grande. Buenas noches, César. Buenas noches, Marta, Cristian, un gusto estar con ustedes en esta noche y bueno, contento de compartir con los televidentes de Sucesos y los lectores de 1000 hojas. Qué bueno. Cuéntanos un poco, César, cuál es concretamente tu denuncia? A ver, lo primero es quizá entender que la corrupción en el Ecuador, durante los últimos 10 años del gobierno de Rafael Correa, dejó de ser un hecho aislado, un hecho excepcional. La corrupción dejó de ser espontánea, porque me parece que eso es el punto de fondo, y se transformó en un fenómeno estructural, en un fenómeno sistémico. Es decir, lo que hemos tenido y que ahora recién comienza a develarse, nos da cuenta no de casos aislados de corrupción y espontáneos de corrupción de uno que otro funcionario que, digamos, transgredió la ley para beneficiarse personalmente. Estamos hablando de un estado de corrupción, es decir, de una forma organizada en la que, a través de diversos mecanismos legales e institucionales, se establecieron mecanismos y formas, una forma de gobierno para generar espacios, oportunidades para la corrupción. En Italia, en la década de los 90, que hubo una situación similar, en la que fueron procesados alrededor de 500 políticos de todos los partidos políticos italianos, se habló de la Tangentopoli. Tangente es coima, polis, ciudad, estado. Y eso es más o menos lo que tenemos en el Ecuador, es decir, un estado de corrupción que se fue constituyendo, y esa constitución evidentemente tuvo un responsable, y creo que ese es el meollo de mi denuncia. El responsable es Rafael Correa, y el delito por el cual hay que perseguir a Rafael Correa es el delito que está consignado en el artículo 369 del Código Integral Penal, que es el de delincuencia organizada. Es decir, el acuerdo de dos o más personas para actuar en conjunto y crear las condiciones y, en otros casos, delinquir directamente para favorecerse, en este caso afectando al Estado ecuatoriano. Ahora, César, tú ya habías señalado que luego de la sentencia a Jorge Glass, que de alguna manera establece un principio y la existencia de un delito, eso puede abrir el abanico para determinar nuevos indicios de responsabilidad penal
no solo con Jorge Glass, sino también con su jefe inmediato, como siempre se refirió en el proceso judicial. Tal vez ese es el punto de partida que tú tomas para haber iniciado esta nueva acusación. A ver, hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, esta denuncia está totalmente atada a la sentencia en contra de Jorge Glass por asociación ilícita. En el juicio y en los alegatos de cierre, yo como acusador particular solicité al tribunal que enviara a Fiscalía, ordenara a Fiscalía la persecución, la investigación de otros delitos. Y el tribunal acogió este pedido. Y entre los delitos que había que investigar estaba cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencias y también delincuencia organizada. Entonces yo me baso en que fue una orden que está establecida en la sentencia para el fiscal abrir un proceso por delincuencia organizada. Eso en primer lugar, es decir, el fiscal aquí no puede no abrir este proceso, no puede decir, ¿saben qué? Esto no me gusta, no amerita y por lo tanto no abro la investigación. Está obligado a abrir la investigación. Y en segundo lugar, lo que yo estoy haciendo aquí, de estrategia que con el grupo de abogados estamos desarrollando, es en este caso perseguir a Correa y al grupo que conformó parte de esta organización delincuencial por algo que en la doctrina penal, yo no soy abogado, ninguno de nosotros somos, pero en la doctrina penal denominan delitos medios, delitos de peligrosidad abstracta, es decir, delitos que se cometen para cometer otros delitos. Claro. Porque es muy difícil, pero muy difícil, y diría casi imposible, porque es obvio, que un presidente de la República en ejercicio, ¿no es cierto?, va y recibe en una maleta de un portafolio, recibe $1 millón. Es posible, bueno, yo creo que hay muchos casos de que sí ocurre eso, y creo que el mismo Rafael Correa incurriría en ese tipo de delitos. Bueno, de hecho eso no es una ficción, es una realidad. Es una realidad, pero lo que digo es que en realidad lo que ocurre es que estos personajes tienen tanto poder, que tienen dominio de la situación, el delito de asociación ilícita y también de delincuencia organizada, tienen que ver con que una persona tiene el dominio del contexto, tiene el dominio de los instrumentos para organizar cómo en este caso funcionaba el sistema de contratación pública, cómo era posible tener una influencia directa sobre los organismos de control, las personas que estaban a cargo de ellas, cómo, por ejemplo, firmó múltiples decretos ejecutivos, decretos de emergencia para permitir una contratación directa. Es decir, este tipo de delitos, como delincuencia organizada, son delitos que dan cuenta de lo que se llaman delitos de peligrosidad abstracta, delitos medios que se cometen para cometer otros delitos. Entonces, la teoría que está detrás de esta investigación, de esta denuncia, que deberá ser investigada por Fiscalía, es que, por lo tanto, esos delitos por los que Rafael Correa en múltiples casos va a tener que responder, yo creo que hay evidencias en el tema Petrochina, en el tema de Singue, en el tema de la eliminación de los fondos de ahorro para abrir el camino de contratación y pagar, por ejemplo, empresas como Odebrecht al inicio del gobierno, cuando él terminaba su época como ministro de Finanzas de Palacio. Es decir, todo eso en donde posiblemente, y creo, estamos seguros, tiene una responsabilidad directa, se puede unir y se puede articular con un delito que son como un delito tronco, un delito desde el cual se podría perseguir otros delitos. Entonces, en realidad yo me motivé a presentar esta denuncia en este sentido, porque creo que si es que se abre una investigación fiscal por delincuencia organizada, va incluso a facilitar el que estos otros delitos puedan ser investigados y judicializados, y además articular a estos delitos toda esta trama de corrupción que en el Ecuador se organizó y que hacen del correísmo una tangentópoli, hacen del correísmo un estado de corrupción que fue ideado, organizado, planificado desde la Presidencia de la República, que contó con un secretario jurídico, que fue el arquitecto institucional, legal, para que esto se llevara a cabo, que contó con un fiscal que era un fiscal de bolsillo, que contó con un contralor que evidentemente actuaba en función de estos mismos intereses, contó con un procurador, un abogado del Estado que hacía precisamente eso. Es decir, en la denuncia, yo la denuncia en contra de Correa, de Glass, de Serrano, del ex procurador, del ex contralor Poli, del ex fiscal Chiriboga, del actual fiscal Vaca Manchino. Es decir, esto es delincuencia organizada, un grupo que se organizó para facilitar, para crear las condiciones y también cometer directamente delitos en contra de la administración pública. Una pregunta, en tu denuncia entonces estaría incluido también Vaca Mancheno. Sí, está Vaca Mancheno también como parte de la denuncia. Claro. Y está también
el principal de la empresa Odebrecht, porque está también denunciada Odebrecht como, digamos, persona jurídica, en función precisamente de que esta denuncia es una derivación de la denuncia de la sentencia en primera instancia por asociación ilícita, y por lo tanto esto le obliga al fiscal a abrir la investigación. Bueno, en primera instancia, entonces, quien tiene que permitir que otro fiscal investigue es Vaca Mancheno, tiene que dar un paso al costado y permitir y entregarle esta información y la investigación a otro fiscal. Es un paso, una serie concatenada de pasos que la Fiscalía tiene que dar para que esto pueda darse. ¿Cómo ves ese camino? A ver, en la denuncia yo he solicitado al fiscal Vaca Mancheno, que está denunciado dentro de esta denuncia, que tiene que dar un paso al costado. Igualmente pido que la fiscal subrogante Tania Moreno no sea la que lleve el caso, puesto que ella también está vinculada, ha sido mencionada como muy cercana a una de las personas que está denunciada, que es el caso de José Serrano. Debería iniciar y abrir la investigación, el fiscal el más antiguo dentro de la estructura de la Fiscalía, pero yo realmente espero que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio evalúe lo más pronto la acción del fiscal y de la fiscal subrogante en función de que se abra ya el concurso para que podamos tener un fiscal independiente. Me parece que solo con un fiscal independiente y con una enorme maquinaria de investigadores independientes, con toda una infraestructura, podría ser, y una procuraduría, porque aquí el más interesado debería ser el abogado del Estado, porque aquí de lo que estamos hablando es de un grupo delincuencial, de una organización criminal que se tomó una parte del Estado ecuatoriano, más bien, no una parte, el Estado ecuatoriano, por la vía electoral, porque eso es otro tema muy importante, por la vía electoral, para cometer delitos en contra del propio Estado. Por lo tanto, el abogado del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía deberían meterse de lleno en esta investigación para que entonces en el Ecuador podamos desenmarañar, desentrañar este esquema, este estado de corrupción, como decía hace un momento, hace que los casos que ahora son, ya no contamos con los dedos de las manos, estamos hablando de decenas de denuncias, de decenas de informes con indicios de responsabilidad que la Fiscalía, que la Contraloría está emitiendo, puedan ser articuladas dentro de esta matriz, una matriz de delincuencia organizada. Sí, porque a mí me parecía interesante tu propuesta, dado que el propio fiscal Vaca Mancheno no incluyó dos delaciones importantes en el tema Odebrecht, que eran la de Fabio Gandolfo y de Fernández Besa, que incluían ya al propio Rafael Correa. El fiscal, uno siente a fiscal Vaca Mancheno, tu denuncia es la denuncia de delincuencia organizada, pero hay la denuncia por el tema de intermediación petrolera que presentó Fernando Villavicencio, e incluso en la acción que acaba de hacer el propio Contralor Celi de incluir a Rafael Correa en el tema Singue, que también era un tema que había puesto en carpeta Vaca Mancheno, pese a que ese era un caso donde él podía procesar al propio ex vicepresidente Glass por peculado. Ahora ya sabemos que también a la cabeza de eso empieza a aparecer, en todos los casos, empieza a aparecer la figura del propio Rafael Correa, ¿no? Sorprendentemente también por eso se entiende que dejó fuera el tema de peculado, dejaron fuera la acusación de peculado en el tema de la refinería Esmeraldas. Entonces tú estás proponiendo ahora que solamente a través de un cambio de la fiscalía o de que se eximan los fiscales y pongan algún fiscal antiguo e independiente es la única manera que las denuncias que incorporan a Correa puedan progresar. Estoy seguro de eso. Me parece que es evidente que el fiscal Vaca Mancheno es un escudo de protección y un escudo de impunidad a favor de Rafael Correa. Es inconcebible que él, habiendo sido un colaborador tan cercano de Correa, al final de su gobierno, no se haya lanzado o no se haya candidatizado o postulado como candidato para fiscal, si es que no hubieran conversado. Es decir, aquí hay exactamente un concierto de voluntades. Es decir, ya voy a terminar mi gobierno, Carlos, sería bueno que vayas que participes en el concurso que sabemos con el del Consejo de Participación, que además es un Consejo de Participación de amigos nuestros, y tienes asegurado el cargo para que precisamente protejas al gobierno. Es lo que Vaca Mancheno está haciendo. Claro, un hombre sin ninguna tradición de penalista, un hombre cuya experiencia previa era ser asesor de Correa. Exactamente, entonces creo que no es muy difícil imaginar que así funcionó. Y ahora, tú mencionas el caso de
de que no incluyó esas dos delaciones importantísimas en el juicio que se sigue en contra de Alexei Mosquera. Está el tema de lo que presentó Fernando Villavicencio, ahora está el tema de Singue. Yo presenté el 30 de noviembre también una denuncia en contra de Rafael Correa por el tema de cohecho, y el fiscal, de una manera absolutamente injustificada, sin motivación, dice que esto es un delito, sería un delito en contra del Estado, y que por lo tanto el único que puede denunciar, no estoy hablando de acusación particular, estoy hablando de denuncia, sería el procurador, el abogado del Estado, una cosa absolutamente absurda. Cuando le tocaba declarar a Correa precisamente en el juicio, en el proceso de investigación por el tema de la intermediación petrolera, lo llevó a Guayaquil a hacer su versión cuando no había ninguna justificación, buscando quizá una locación, un escenario favorable para Correa, no sé, pero lo que es verdad... Algo más amigable. Lo que es verdad es que en realidad el fiscal tiene que irse. Este fiscal tiene una trayectoria que le impide, desde todo punto de vista, ejercer las funciones para las cuales estaría obligado a ejercer, con independencia y con una absoluta apego y además compromiso con la verdad. César, vale un poco profundizar este punto, porque tú comprendiste esta condición de fiscal cuando estuviste al frente en el proceso contra Jorge Glass, y puedes identificar los momentos en que Vaca Mancheno efectivamente actuó tanto por omisión a favor del vicepresidente y a favor del expresidente de la República. A ver, hubo clarísimo en el proceso por asociación ilícita algunas actuaciones del fiscal que claramente iban dirigidas a proteger a Correa. Por ejemplo, cuando yo hice la tercera denuncia dentro de este proceso, ya cuando se había abierto la instrucción fiscal, yo pedí la incorporación de Correa y no fue atendida de ninguna manera. Cuando ya estuvimos dentro del juicio, pedí que Correa fuera y declarara. Era obvio que tenía que declarar, no solamente Correa, sino también el ex procurador García. Era obvio que tenía que declarar, y el fiscal se opuso de una manera absolutamente vehemente. Ahí se unieron el abogado de Glass y Vaca Mancheno para impedir que Correa vaya a declarar. En todo el proceso yo reconocí que el fiscal tuvo una actuación que fue una actuación, yo diría, importante, que estuvo a la altura para obtener el resultado, pero en el último día, el día de los alegatos de cierre, a mí me sorprendió, por ejemplo, que él no solicitara que se apelara, basándose en el artículo 263 del Código Integral Penal, que habla precisamente de la infracción diversa, le solicitara al tribunal que abriera estos otros procesos para que la Fiscalía ordenara la apertura de estas otras investigaciones por cohecho, por peculado, por asociación, por delincuencia organizada, por testaferrismo, que serían la continuación. Eso no hizo el fiscal. Eso, debo decir, fue iniciativa de la acusación particular y fue lo que el tribunal finalmente acogió. Y creo que esas cosas y todos estos hechos a uno le dan una cierta claridad respecto al tema. Después, como les decía, en la denuncia por cohecho que yo presenté en contra de Correa, ni siquiera ha sido atendida. Y otra cosa, es importante esto, la sentencia escrita, a diferencia de lo que fue dicho el día, tiene algunas diferencias y algunos matices importantes. Y yo apelé a la sentencia como acusador particular, el fiscal no apeló. Entonces ahí, solo en este caso, que es, yo diría, posiblemente una de las actuaciones más decorosas del fiscal, uno sí podría encontrar algunos puntos que claramente dan cuenta de que su papel básicamente va hacia el encubrimiento y la impunidad. Pero hay un punto adicional y que está relacionado precisamente a la denuncia. Si ustedes le escuchan al fiscal, él va a decir que hay una gran decisión de investigación por parte de la Fiscalía y que, por ejemplo, en el tema de Odebrecht están abiertas más de 30 investigaciones. Suena muy bien. Pero ¿cuál es el problema de que se abran tantas investigaciones? Que se fragmenta de manera total toda una trama que tiene que ser vista en su totalidad. En ese sentido, y esa es una de las razones que con el grupo de abogados con el que trabajamos, hemos trabajado este tema, nos preguntamos, ¿y por qué esta fragmentación? ¿Y no será bueno, mejor, mirar el conjunto, mirar el bosque? Porque no... El correísmo, o sea, en el correísmo, como decía al inicio, la corrupción no fue, digamos, no es unos puntitos en una mesa negra,
o unos puntos blancos en una mesa negra. Es una o mesa viceversa. negra. Es una mesa absolutamente contaminada. Entonces estamos hablando de un régimen político autoritario y al mismo tiempo criminal. Yo creo que todos los estudios, yo ahora estoy metido un poco a estudiar eso, la relación entre Estado y delincuencia organizada. Realmente yo creo que el correísmo se va a transformar en un caso de estudio continental. Una cosa que me parece importante o que alguien me decía, que es la otra cosa, así, aparte del pez grande, cosas que le dicen a uno la gente en la calle, ¿y cuándo recuperan la plata? Y una de las cosas que a uno le preocupan es que si el fiscal no acusa, yo consulté con algunos juristas, si el fiscal no acusa por las categorías adecuadas, es imposible recuperar la plata. Si no se acusa por peculado, si no se acusa por los delitos grandes, si no se obtienen sentencias, ¿cómo vas luego a las instancias internacionales donde ya se han generado algunos mecanismos de rastreo de fondos ilícitos y de recuperación de esos fondos? Entonces yo creo que ahí una denuncia como la tuya puede ser muy importante también en ese camino que nos interesa a los ecuatorianos, porque no estamos hablando de que se robaron 1 millón. Las cifras, entre las cifras que maneja la Comisión Anticorrupción o la que manejan diferentes grupos de periodistas de investigación, van entre 35.000 y 70.000 millones de dólares de latrocinio. Mira, yo creo que ese es un tema central, cómo se recupera los dineros que han representado una enorme afectación al Estado. Y yo creo que, yo aquí quisiera ser un poco pesimista, eso va a ser muy difícil, o es muy difícil, no digo que imposible. Además, sí hay que decir que hasta ahora, en estos últimos, desde que Moreno asumió la presidencia, no se ha recuperado un solo centavo. Pero todos estos esquemas, que son esquemas delincuenciales organizados, precisamente se organizan en función de ocultar, se organizan en función de que estos dineros mal habidos puedan diluirse, y de hecho se han diluido, y hay muchísimas maneras de que eso ocurra. Pero a mí me parece que el tema económico es muy importante, pero también es importante lo otro. Porque si hablamos de delincuencia organizada, si hablamos de que un grupo delincuencial se tomó el Estado por la vía electoral para cometer delitos en contra del Estado, lo que primero tenemos que recuperar es el Estado. Y creo que el Estado todavía no está recuperado. Esta organización delincuencial todavía no ha sido desalojada del poder. Y creo que allí está el primer paso. Creo que hay que recuperar la plata, sí, pero primero recuperemos el Estado. Este estado de corrupción no es un problema. Miren, ¿qué es lo que puede pasar? Sería trágico. Jorge Glass es preso con una sentencia de 6 años y varios procesos estancados. Alexei Mosquera preso por 2 o 3 años más, ¿no es cierto? 4 o 5 funcionarios, ¿no es cierto? Un gran show. Y este estado delincuencial, este estado de la corrupción, continúa vigente. Esta organización delincuencial sigue operando. Las mismas reglas, las mismas normas, las mismas leyes. No, y con recursos además para volver o para hacer campañas internacionales. Nosotros vemos a gente que ha tenido que dejar el Ecuador y que ahora posan además de periodistas internacionales o van a foros y están articulando espacios desde los que piensan retomar el poder en Ecuador. Entonces eso es muy preocupante. ¿Te refieres entonces, por un lado, a la recuperación de la institucionalidad en el país, y luego de la recuperación, pues hay que rescatar nuevamente al país? O sea, hay que generar una reforma importante. Es decir, dentro de los pasos necesarios para salir de estos 10 años, en realidad lo que tenemos es un camino muy largo. Creo que tenemos un camino muy largo, pero para eso tiene que haber voluntad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar el Estado. Después, digamos, todo viene junto en realidad, pero digamos, el paso prioritario, creería yo, es recuperar el Estado. Porque sin la recuperación del Estado no vas a poder generar las reformas institucionales y dar los pasos necesarios para que podamos recuperar el perjuicio económico, los miles de millones de dólares que el Ecuador ha perdido. Pero insisto, el Estado todavía sigue estando tomado. Esa me parece a mí que es la situación principal. Si uno miraba la mesa, por ejemplo, que le acompañó a Vaca Mancheno, el día que dio su rendición de cuentas, que fue el mismo día en que difundió este audio, ¿quién le acompañaba? Le acompañaba la nueva y flamante presidenta de la Corte Nacional de Justicia, le acompañaba el presidente del Consejo de la Judicatura, le acompañaba el defensor del pueblo. O sea, 3 personajes importantísimos en la estructura de justicia. Entonces, uno dice,
y va Camancheno ahí en la mitad, dando su rendición de cuentas y recibiendo el aplauso de estos personajes. Por eso digo, aquí estamos ante una situación mucho más compleja. Se nos hace el tiempo corto y ha sido un enorme gusto. Creo que podríamos hablar mucho más sobre este tema. Un saludo a todos los que nos ven a través de Telesucesos. Muchísimas gracias de parte de Fundación Mil Hojas, Cristian. Un gusto y muy buenas noches. Les esperamos, como siempre, el próximo martes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.